Hoy en Día a Día, ¿cómo será el paso del aislamiento al distanciamiento en Ecuador? Le contamos por qué en medio de la pandemia la automedicación puede ser mortal. ¿Ya no sabe qué preparar a la hora del almuerzo? Algunas recetas con la deliciosa y saludable quinoa. En unas pocas semanas el mundo que conocíamos cambió drásticamente. Acoplarnos a esta nueva realidad no ha sido sencillo. A la par de las medidas urgentes, las precauciones y los contagios, también ha crecido la preocupación por el futuro. Esta semana las autoridades ecuatorianas anunciaron su planificación para una salida paulatina a través de un sistema de semaforización que tiene distintas restricciones por cada color. Analizamos las alternativas que se plantean para pasar del aislamiento al distanciamiento. Así es como se veía el país. Así es como se ve ahora. En poco tiempo, el mundo se puso en pausa y como una película de terror, el silencio invadió las calles. Pero tarde o temprano tendremos que poner play y salir. Sin duda, ese será un nuevo reto. Entre preguntas y desafíos tendremos que dar paso a una nueva realidad. El aislamiento o la cuarentena nacional fue la primera medida de Ecuador para frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, esta semana las autoridades anunciaron una nueva fase en la lucha contra la pandemia, el distanciamiento social. Las experiencias con las que contamos actualmente es sobre todo de los países asiáticos donde inició la pandemia. Por ejemplo, después de 2 meses de confinamiento, las personas pueden salir y entrar de la ciudad siempre y cuando cuenten con un certificado que tiene validez de 15 días que garantiza que ellos están en buenas condiciones de salud y que se lo obtiene a través de un aplicativo móvil. En España y Francia vemos que van a flexibilizar sus medidas a partir del 10 y 11 de mayo respectivamente y que hay cada especificidad en cada uno de ellos. Algunos hablan de reincorporar a las escuelas primarias y secundarias y coinciden en que las actividades de restaurantes y bares quedan suspendidas todavía. Entonces, como vemos, este no es un proceso lineal y tampoco se ha definido una receta perfecta. Es un proceso dinámico que requiere una respuesta contextualizada a cada una de las realidades de los diferentes países y me parece importante decir que incluso dentro de cada país es preciso visibilizar las necesidades particulares de cada uno de estos entornos. No es lo mismo la relajación de las medidas en los entornos urbanos como en un entorno rural. Por lo tanto, es fundamental que no se mezclen criterios sanitarios con argumentos que responden más a presiones políticas o económicas. Creo que hoy más que nunca debemos poner por delante la vida de la población por delante de cualquier otro criterio. Aunque aún no se puede establecer resultados concretos de las medidas de distanciamiento social tomada en otros países, la Organización Mundial de la Salud publicó 6 requisitos que se debe tomar en cuenta para adoptarlas. La transmisión controlada. La segunda es un sistema sanitario fortalecido. El tercero es el control de los focos de infección y los entornos de alta vulnerabilidad, como por ejemplo hospitales o centros de adultos mayores. En cuarto lugar están las medidas preventivas en el lugar de trabajo. China nos ha dado un ejemplo de esto, el momento de abrir las puertas para algunas actividades. Como quinto punto, el control de las personas procedentes de zonas de transmisión comunitaria. Y como sexto punto, el compromiso con la desescalada de las medidas por parte de la sociedad. Se ha alertado por parte de la OMS que en estos días ha habido una escalada de casos en América Latina y por lo tanto se instó a los gobiernos a no bajar la guardia y mantener estas políticas de confinamiento. Son guías generales, no es una especie de parámetro de aprobación, son criterios que cada país tiene que considerar, los hemos considerado y creemos que a partir de estos criterios, de las recomendaciones de los expertos, podemos pasar de etapa. Ese es el análisis que se ha hecho. El gobierno central delegó en las alcaldías y en los comités de operaciones de emergencia cantonales la decisión final de esta transición, para lo cual las autoridades establecieron un sistema de semaforización.
Pero ¿por qué decimos que se puede ya cambiar de etapa? Y lo estamos diciendo en términos generales, sin que esto implique desconocer que algunos cantones todavía deben mantener restricciones. Por eso se hace la diferencia por los colores del semáforo. Porque hemos considerado, primero, que la tendencia en general, la línea de tendencia de contagios ya no sube de manera exponencial. No tenemos una línea así, sino que tenemos una línea así a nivel nacional. Habrá que hacer las diferencias que amerite cada lugar. También que ha bajado la cantidad de atenciones de emergencia en los hospitales. El tema de los contagios solamente se puede valorar sobre las pruebas, entonces tiene un límite. La cantidad de pruebas que estamos haciendo. Más del 70% de disminución en la visita, en la búsqueda de emergencias de los ciudadanos a nivel nacional. Sucede lo mismo con las llamadas de emergencia. Todos estos factores se toman en cuenta para, de alguna manera, decir que la parte o el pico que atravesamos, en particular Guayas y Guayaquil, respecto de esta pandemia ha pasado. Puede volver a darse si es que nos descuidamos. Más allá de las disposiciones oficiales, ¿los ecuatorianos estamos preparados para salir del aislamiento? No estamos preparados. Y no porque falte algo, sino porque somos seres de afectos. Y culturalmente, en el caso de nosotros los ecuatorianos, somos seres de proximidad afectivo-personal. Entonces, por más que se nos recomiende a través de la utilización de discursos racionales y científicos, el peligro que correremos si no cumplimos las normas de distanciamiento, y quizás así lo tengamos claro en nuestra psique racional, tenemos otro tipo de comportamientos que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestros hábitos culturales, con nuestros hábitos afectivo-emocionales que no nos van a permitir mantener esta distancia. Y es probable que nos lancemos a la calle sin mascarilla y es muy probable que no respetemos la distancia que requerimos para no contagiarnos. Esto es algo difícil de combatirlo porque está muy enraizado en creencias profundas de nuestras poblaciones, ¿no es cierto? Estamos en un momento bastante difícil donde puede haber brotes de pánico y eso hay que evitarlo, ¿no? Y que la gente vaya entendiendo que tenemos que convivir con la enfermedad como convivimos con la muerte o como convivimos con otras cosas que puedan que nos desagraden, pero que tenemos que convivir y darles la dimensión que tienen y no sobredimensionarlas. Hasta el momento, la mayoría de los cantones del país acordaron permanecer en color rojo y seguirán analizando cada semana la posibilidad de cambiar de color de acuerdo a la capacidad del sistema de salud, la posibilidad de realizar pruebas de detección temprana y el comportamiento de la población frente a las medidas de bioseguridad para evitar contagios. No hay un escenario de riesgo cero. Para eso se necesitaría que se cree la vacuna y que la vacuna se haga masiva. Entonces, vamos a tener que vivir con este riesgo, protegiendo a las personas que se encuentran más vulnerables, pero definitivamente ya aprendiendo a equilibrar las necesidades de la producción y de la economía con el cuidado de la salud. Los seres humanos somos seres de costumbre, es decir, tendemos a acostumbrarnos a aquello que nos pidan. Sin embargo, no hay que olvidar que ya tenemos 1 mes y medio confinados, ¿no es cierto? Y entonces tenemos una carga emocional, una carga física incluso, que no nos permite acoplarnos ya con tanta docilidad a estas condiciones incluso de distanciamiento, que serían mucho menos exigentes que las de confinamiento. Necesitamos que nos repitan permanentemente el riesgo de contagio, el riesgo que trae consigo la enfermedad, para crear en nosotros permanentemente recordatorios. Las medidas del semáforo son obligatorias a nivel nacional. En los 3 colores se mantiene aislamiento obligatorio, personas mayores de 60 años y grupos vulnerables, uso obligatorio de mascarillas y distanciamiento de 1.5 metros, restricción de reuniones y actos masivos, suspensión de clases presenciales, prohibición de transporte interprovincial, fronteras terrestres y aéreas cerradas. Solo se permitirán los vuelos humanitarios. Las medidas específicas por color son: rojo, actividades comerciales mediante pedidos por vía telefónica o en línea, entrega a domicilio de 7 de la mañana a 10 de la noche, servicio de taxis de 5 de la mañana a 10 de la noche, según número de placa. Trabajarán sectores esenciales, un día de circulación vehicular según el último número de placa, con prohibición fines de semana. Toque de queda desde las 2 de la tarde a 5 de la mañana. Autorización laboral solo en proyectos pilotos autorizados por el COE Nacional.
¿Qué implica este tema del distanciamiento? Implica que ya algunas personas, no todas, pero que hoy hemos dado una regla general, todo el mundo quedarse en casa. Ahora el cambio es, algunas personas ya no se quedan en casa. No vamos a reactivar ni la vida social, ni la vida cultural, ni las visitas, ni los paseos, eso todavía no. ¿Qué vamos a reactivar? De manera prudente y paulatina, vamos a reactivar las actividades económicas, industriales, productivas. Entonces, algunas personas ya deben salir de casa. ¿A qué? A trabajar, a recuperar la economía, a volver a poner en marcha sus emprendimientos, porque de lo contrario la crisis económica puede ser tan grave como la crisis sanitaria. No vamos a salir, y ese tiene que ser el llamado, no vamos a salir a menos que sea indispensable. Amarillo, instituciones públicas y privadas trabajan con el 50% de su personal presencial por turnos para evitar aglomeraciones. Todas las actividades deben contar con supervisión de síntomas para sus empleados y clientes, consulta externa de todas las especialidades médicas, toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana, activación de transporte urbano e interparroquial en un 30% de su capacidad, 2 días de circulación vehicular según último dígito, con prohibición del domingo, funcionamiento de comercios con aforo máximo del 30%. Aunque la decisión final está en las autoridades, los ciudadanos también tenemos que hacer nuestra parte. El distanciamiento social es interesante porque es un nuevo aprendizaje que nos toca a todos en esta época llena de aprendizajes. Pero yo creo que es importante puntualizar que el término distanciamiento social puede ser que no sea el más adecuado. Deberíamos hablar de un distanciamiento espacial o distanciamiento físico conectado con una contención social, con un fortalecimiento de lo social. Entonces, sí, nos estamos alejando físicamente porque nuestra salud depende de eso, pero no debemos alejarnos del otro, no, digamos, podemos caer en el temor, en el estereotipo, el prejuicio, incluso la discriminación sería lo más exacto, es decir, porque tú puedes ser alguien que está enfermo. En ese contexto es muy importante crear formas de contención social, crear formas de apoyarnos mutuamente. Entonces, sí, hablemos más bien de un distanciamiento espacial con un fortalecimiento social. El tercer color del semáforo indica medidas mucho más flexibles y que permiten que la mayoría de servicios y actividades se retomen, todavía con ciertas restricciones. Verde, instituciones públicas y privadas trabajan con el 70% de su personal presencial por turnos para evitar aglomeraciones, circulación vehicular según placas pares e impares, toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana, consulta externa de todas las especialidades médicas, funcionamiento de comercios con aforo máximo del 50%, activación de transporte urbano, interparroquial e intercantonal en un 50% de su capacidad. Si es que tenemos incumplimientos, si tenemos indisciplina o si vemos que empieza a subir el contagio en una tasa que provoque un cambio de medida, si se empiezan a llenar los hospitales, si vemos el riesgo de que se sature el sistema de salud, entonces se volverán a tomar medidas más fuertes. Y así vamos a pasar por algunos meses. Son decisiones que se valoran todo el tiempo, se está haciendo un seguimiento y se toman las medidas según la realidad que se enfrente todos los días. Gran parte del reto de salir a esta nueva situación de distanciamiento espacial es saber qué debemos hacer, cuáles son las medidas. Tomemos en cuenta que el proceso es como lento. Entonces es como unas aproximaciones sucesivas a lo que vamos a llegar. Pero hagámoslo con calma y con mucho respeto. Y disfrutemos cada pequeño espacio que vamos logrando, ¿no es cierto? Es decir, ahora ya podemos, por ejemplo, salir 3 cuadras, está bien, lo disfrutamos y volvemos a nuestro espacio. Sin duda el COVID-19 no se irá pronto y nada será igual que antes cuando salgamos. Tendremos que ser más cuidadosos, sin que la paranoia nos paralice, para así enfrentar esta nueva realidad con optimismo y responsabilidad.